Muy buenas, nuevamente con todos ustedes en el canal de YouTube de la Asociación de Padres de Familias Separados. Hoy es el último día de la cuarta temporada. Comenzamos, si se acuerdan, con la doctora Jacqueline en México y vamos a terminar otra vez en México, esta vez con el doctor Alejandro Mendoza Amaro. Pero antes nos hará la presentación de este doctor nuestro querido Alejandro Heredia Ávila. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, México, buenas noches, sí. España. Muy Saludos bien. a todos. En primer lugar, preguntarte por tu salud. Sé que andas un poco fastidiado de salud con los ojos y demás, pero bueno, todo bien porque te vemos un aspecto magnífico. Sí, estamos bien, gracias. He estado tratándome y cuidándome, pero con todas las medidas de protección, siguiendo todos los consejos de los doctores, pero seguimos caminando, como dicen. Muy aquí bien. Adelante, con nuestro compañero y luchador de tantos años de investigación, nuestro delegado científico, doctor Alejandro Mendoza Amaro, al quien tengo el gusto de conocerlo desde hace más de 10 años y que hemos seguido trabajando en el tema porque pues es un propósito y que se ha legislado y ha hecho mucha controversia en Iberoamérica, sobre todo en México, por cuestiones de que ya te dará más detalle nuestro querido doctor. Muy bien. Alejandro Mendoza Amaro, creo que es, corríjame doctor si lo digo mal, es coordinador estatal de salud mental en Michoacán, investigador de alienación parental, salud, trastorno mental y neurociencia y doctor en psicología por la Universidad de Guadalajara. ¿Es cierto, doctor? Así es. Muy bien, pues encantado de tenerle en el programa y aprovechando que usted tiene conocimientos del SAP, pues vamos a hacer una pequeña entrevista con relación bueno, un poquito al SAT y un poquito a diferentes temas que vamos a tratar en este programa. Lo primero, doctor, nuestra primera pregunta es que si puede usted presentarse, ¿quién es el doctor Alejandro Mendoza Amaro? Bueno, pues usualmente no suelo presentarme, pero daré algunos datos. Yo inicié mis estudios universitarios estudiando la licenciatura en psicología. Dentro de los primeros años me surge el interés por profundizar en el área médica y decido entrar a la Facultad de Medicina. Hubo un periodo en el que estudié las dos carreras de forma simultánea y pues afortunadamente concluí ambas. Entonces tengo la profesión como psicólogo y también como médico. Posteriormente decidí hacer los estudios de maestría en ciencias de la salud en el sistema de ciencia mexicano, CONACYT, y estos son posgrados de alta calidad reconocidos por competencias internacionales de la UNESCO. Terminado la maestría, pues bueno, se dio la oportunidad de entrar a trabajar al Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, como le decimos aquí en México, y pues tengo una trayectoria como de 14 años en distintos puestos que he ocupado como jefe de investigación y enseñanza en el Hospital Psiquiátrico por 2 ocasiones. También fui jefe de investigación en el Hospital de la Mujer y asesor y coordinador en el departamento, ahora coordinación, del programa de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud o Ministerio de Salud. Decidí realizar los estudios doctorales y pues bueno, fue el tema de mi línea de investigación, pues la alienación parental.
De forma inicial, lo que planteé fue desarrollar un instrumento psicométrico para poder evaluarla bajo criterios pues, de confiabilidad y de todas las propiedades que tienen estos instrumentos. En el camino de la línea de investigación, realizamos una revisión bibliométrica con metodología, el cual está publicado en la revista Guaricha, y pues bueno, ahí hicimos un estudio de cuánto se ha publicado en alienación parental en distintas revistas indexadas. Pudimos identificar quiénes son los autores más prolíficos y las revistas donde más se publica alienación parental. Entonces, pues bueno, fue un buen trabajo. El segundo protocolo está en vías de publicarse. Fue realizar una encuesta a trabajadores del sistema judicial del estado de Michoacán en México para ver cuál era su perspectiva de la alienación parental. Si la consideraban importante, si la reconocían, si consideran importante legislarla, capacitarse, y pues bueno, nos permitió tener una radiografía de cómo la gente que interactúa en estos casos, pues bueno, la considera. Terminando esto, fue que iniciamos la construcción del instrumento. Nos quedamos en la fase de validación por expertos o jueces y dejamos el protocolo del diseño a la mitad, porque vimos un problema más grande. Entonces, platicándolo con mi comité tutoral, pues bueno, yo les exponía que había encontrado un problema de integridad científica en la alienación parental y que estaba causando un efecto pues devastador en el tema. Entonces fue así que me autorizaron desarrollar la cuarta línea de investigación en integridad científica y alienación parental, ya que pues la controversia en torno al tema pues estaba rebasando lo que se podía hacer. Sí. Si hablamos, doctor, de Garipa, ¿qué estamos hablando? ¿Es una asociación? ¿Qué es exactamente Garipa? Ok, muy bien. Pues a raíz de esta crisis de integridad científica que encontramos, pues tuve la oportunidad de iniciar un diálogo muy cordial con el doctor William Bernet, investigador en la Universidad de Tennessee, en Tennessee, de la Universidad de Vanderbilt. Y el doctor, pues al ser el experto internacional y la figura que es, coincidía conmigo que encontrábamos una gran cantidad de publicaciones en las cuales digamos, se adulteraba el sentido de lo que escribían los investigadores, y esa adulteración pues estaba ocasionando una confusión en el mundo académico muy grande. Entonces, al iniciar este diálogo, pues le propuse que pudiéramos crear una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro, para atacar el tema de la alienación parental, pero desde el punto de vista de la integridad científica. Entonces, GARIPA pues es Global Action for Research Integrity in Parental Alienation, que es en español el movimiento de integridad científica en alienación parental. Entonces, ya que tomamos esta decisión, empezamos a contactar a los líderes de investigación en distintos países y pues nos comunicamos con ellos para pues presentarles el proyecto, cómo iba a ser el trabajo, cómo nos constituimos y que ellos fueran delegados en sus países. Entonces, en la actualidad, pues bueno, ya consolidamos la creación de Global Action for Research Integrity in Parental Alienation. Esta es la notaría pública de la ONG, y pues bueno, fue un proceso un poco largo porque en la pandemia pues los trámites gubernamentales pues se fueron dilatando. Tenemos delegados con un perfil impresionante de investigación en Estados Unidos, es la doctora Jennifer Harman, en Canadá, en Irlanda, en Reino Unido, en Suecia,
Recientemente se unió un investigador turco y también tenemos delegados en España, la doctora Asunción Tejedor. Sí. En Australia también tenemos delegado. México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, y espero no estar olvidando algún otro. De todas las maneras, doctor, Brasil, Puerto Rico y Costa Rica también se me están. Estupendo. Me está hablando de una ONG, una organización no gubernamental. ¿Qué financiación tienen? Pues del momento la financiación ha sido la buena voluntad de lo que los estamos conformando. No tenemos cuotas para los miembros, sin embargo, pues de forma voluntaria para los trámites necesarios, como el sitio de internet, que pues lo voy a mencionar, es www.garipa.org, y pues la notariación también tuvo un costo. Estamos por presentar la declaración de integridad científica en alienación parental, que es la portada que vemos aquí, y pues en este documento hacemos un análisis minucioso de la problemática en integridad científica en alienación parental. Ponemos 3 casos representativos, un libro mexicano, que lo que ocurre frecuentemente en estas publicaciones es que sin revisar las fuentes originales, toman de cualquier sitio la información que puede ser internet o de algunos otros libros no muy confiables hemos ido encontrando, o de revistas que lamentablemente su proceso de revisión por pares pues no es en manos de expertos en el tema, pero para llegar a ese punto pues tuvimos que ir a las fuentes originales. El problema más grande que vemos es que se acusa al doctor Richard Gardner de protector de pederastas, pedófilos, y que su teoría, pues bueno, no tiene ningún fundamento científico. Entre comillas, citan parte del material de Richard Gardner, que además esto tuvo una explosión a raíz de su fallecimiento. Como es un autor que pues lamentablemente ya no puede hablar por sí mismo, pues bueno, fue que pues me di a la labor de buscar los libros originales de Richard Gardner. Fue difícil conseguirlos porque, pues bueno, son libros del 86, del 90, y ya quedan muy pocos ejemplares. Entonces, pues como podemos ver aquí se los muestro. Sí. En estos libros, pues lo que encontramos es que, pues en primera son libros muy bien hechos. Richard Gardner logró consolidarse siendo, además de psiquiatra y además de psiquiatra infantil, es decir, pseudopsiquiatra, pues logró una expertise muy grande en el área de los peritajes psiquiátricos. Sí. En su momento, los peritajes psiquiátricos y los peritajes psicológicos no habían cursos universitarios. Entonces, era un proceso en el cual el experto tenía que, pues, investigar a fondo infinidad de temas que iba considerando, identificando importantes. Y pues lo que vimos es que, pues bueno, tiene posiciones muy claras Richard Gardner. Él reconoce el abuso sexual infantil real. Él reconoce los efectos deleterios del abuso sexual infantil. Él incluso escribe que aunque un niño que pues por alguna razón tenga elementos de precocidad y le proponga un encuentro sexual a un adulto, es muy claro Richard Gardner en decir que eso no justifica que el adulto pues obedezca o pues llegue a un encuentro sexual por el solo hecho de que el niño se lo haya pedido. Sí. Y pone un ejemplo muy claro. Él dice, bueno, a un niño no le vamos a dar unos fósforos por el solo hecho que nos los pida. O a un niño no le vamos a dar una arma cargada por el solo hecho de que nos lo pida. Es decir, es un acto de negligencia si a los niños les damos todo lo que piden. Y es un delito, además, si un niño pide un encuentro sexual,
y un adulto accede, ¿no? Está legislado perfectamente eso. Entonces, pues la posición de Richard Gardner era muy clara. En este libro de abuso sexual infantil, Histeria de abuso sexual de las historias de Salem, ahí menciona él que, pues, a su percepción, sí existen algunas falsas denuncias, pero él las considera en un porcentaje muy bajo, en un 5%. Probablemente cuando Gardner escribió eso, pues el fenómeno era un poco menor. Y también en el tiempo en el que Richard Gardner trabajó su concepto de alienación parental, pues bueno, el fenómeno era mayormente en mujeres, sí. Pero lo que estamos viendo en la actualidad, al menos en México y en países latinoamericanos, es que ya también muchas mujeres son el objetivo de la alienación parental. Entonces, son a mujeres a los que padres que utilizan y manipulan a sus hijos, pues se los quitan de su... En España, doctor, hemos avanzado muchísimo en relación al establecer la alienación parental como un problema de maltrato hacia el menor. Pero actualmente el Ministerio de Igualdad y el Consejo General del Poder Judicial en España piensan que el SAP como tal no existe. Entonces, la fiscal de sala delegada de la violencia sobre la mujer, doña Teresa Peramato, hace un escueto vídeo que veremos en un momento, en el que dice que el síndrome de alienación parental, el SAP, no existe y aplicarlo para determinar la custodia de los menores es una forma de maltrato infantil. Vemos el vídeo y lo comentamos, doctor. Para nosotros el síndrome de alienación parental no solamente no existe porque no esté amparado por ninguna organización mundial de psiquiatría, de psicología, la OMS, porque no aparezca ningún manual de diagnóstico. No solamente por eso, sino por lo que nos dicen, por lo que no se puede aplicar el síndrome de alienación parental. ¿Y por qué no se puede aplicar? Porque parte de dos parámetros que son inescindibles, que están absolutamente vinculados. Por una parte, el diagnóstico, que se basa en 8 síntomas que, por decirlo de una forma sintética, parten de que el niño está programado en contra de un padre al que siempre consideran buen padre, amoroso, cuidadoso, sin hacer ningún tipo de análisis en relación a su conducta o a sus actitudes y comportamientos, y que está programado por una madre que siempre es malvada, que es la madre manipuladora que quiere apartar a sus hijos del padre y que incluso utiliza los recursos que sean las denuncias falsas, entre comillas ese término, porque no quiero que nadie pueda creer que existen las denuncias falsas con tal cantidades que nos puedan asustar. Existen como en todas partes, pero son muy poquitas. Pues bien, con esos parámetros lo que se plantea es consecuencia inmediata la terapia de la amenaza. ¿Y la terapia de la amenaza en qué consiste? En arrancar a los niños de esa madre que se define, se predefine, se presume que es una mala madre, que es una mujer malvada, se le arranca de la madre a la que él quiere, con la que se siente protegido, para llevarlo con el padre, que los que defienden el síndrome entienden que es un padre amoroso y bueno, pero que el niño o la niña teme y no quiere estar con él. Se le arranca de la madre y encima se establecen medidas de prohibición y de restricción absolutas de contacto con la madre. Eso es una forma de maltrato infantil. Pues no sé qué le habrá parecido el vídeo, doctor. Yo creo que para mí es una barbaridad lo que dice una fiscal. ¿Qué le parece estas declaraciones de la fiscal delegada de violencia sobre la mujer? Según empieza el vídeo, nos dice que el SAP no está amparado por ninguna organización mundial de la salud, de psicología. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, acerca de ese video, primero, pues bueno, el tema de la alienación parental no es un tema fácil. Se requieren años de investigación y pues lo que denota es un conocimiento pues muy pues, precoz, o sea, muy pequeño del tema. Ahora, también ella menciona a Richard Gardner y es lo que les mencionaba del problema de integridad científica. En México, pues hemos visto también este problema
y su servidor realicé un estudio de una sentencia de la Suprema Corte de México donde declaran inconstitucional 2 artículos que hablan de la alienación parental cuando la mencionan como síndrome. Pero dejan vigentes otros 2 artículos cuando la alienación parental no se menciona como síndrome. Esa confusión parte de un libro que publicó la Suprema Corte de Justicia de México, y ahí fue donde yo identifiqué este problema de fraude científico. Es decir, en ese libro y en muchísimos lados, pero particularmente es un libro muy importante por el editor, que es la Corte, el máximo órgano de la Corte de nuestro país, y ahí es donde yo encontré que Richard Gardner, revisando la página y el párrafo al que ellos citan, nunca escribió eso. Entonces, están poniendo... en boca suya cosas que no son ciertas. Cosas que son absolutamente falsas, ¿no? Y lo mismo en los 3 libros que encontré de este libro que publicó lamentablemente la Suprema Corte, ¿no? Entonces, además, otro problema muy grande encontré que habían copiado y pegado referencias bibliográficas de Wikipedia. Entonces, un libro que se supone que es una investigación y que, pues, simulando que consultaron fuentes originales, copian y pegan de un sitio pues, bajísima calidad científica, que no es una fuente fiable de información, Wikipedia. Incluso en los colegios a los alumnos se les desaconseja que sea su fuente de información primaria. Entonces vimos que era un libro pues con un sesgo tremendo. Le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de México, mediante carta al editor, pues analizaran el tema y pues hicieran una retractación pública del libro. Y los procesos de retractación pública, pues bueno, están normados. Hay distintos organismos internacionales de integridad científica y pues ¿qué se tiene que hacer? Cuando se encuentra información rotundamente falsa en una publicación, pues se tiene que retirar del mercado, se tiene que retirar de las bibliotecas públicas y privadas, se tiene que dar una explicación pormenorizada de los errores y se tienen que tomar acciones compensatorias. Lamentablemente, la Suprema Corte no nos dio respuesta, contrario también a los cánones de integridad científica, porque ellos están obligados a realizar una investigación. Entonces, lo que la fiscal dice en ese video, pues definitivamente es porque no está informándose en las fuentes originales y está informándose, si eso se puede llamar entre comillas, con publicaciones que tienen problemas de integridad científica. Como tú lo mencionaste, los investigadores más destacados con publicaciones en revistas de alto impacto, pues concuerdan en que la alienación parental es una forma de maltrato infantil. Entonces, definitivamente, esto es lo que nosotros buscamos en esta ONG, el Movimiento Global de Integridad Científica en Alienación Parental. Y acercarle a los tomadores de decisiones, a los funcionarios, a los legisladores, a los jueces y a todos los profesionales inmersos en estos problemas, pues que consulten las fuentes originales. Efectivamente. Si definitivamente la fiscal tuviera acceso a los libros originales, iría a buscar la página y el párrafo donde se está difamando a un investigador y se daría cuenta que él nunca dijo eso. Entonces, la verdad que es una auténtica barbaridad. Yo cada vez que lo veo el vídeo me parece que incluso los políticos deben de hacer política, los fiscales tienen que defender los intereses
propios de los menores en este caso, y en este caso la fiscal lo único que está haciendo es poner palos en las ruedas de todo investigador. Me parece que es lamentable y bueno, esto es lo que tenemos en España. Y aprovechando, doctor, que usted es médico y es psicólogo, ¿entiende usted que se puede utilizar la palabra síndrome en la alienación parental? Bueno, la palabra síndrome es un tecnicismo que fue muy frecuente en el área de la psiquiatría entre los 70s y los 90s. Entonces, en la actualidad la psiquiatría ha migrado a conceptos como trastorno, pero si nos vamos más atrás, en la primera mitad del siglo pasado, pues la palabra que se utilizaba era complejo, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? El complejo de Edipo, el complejo de Electra. Entonces, lo que hizo Richard Gardner fue utilizar un tecnicismo que en su época pues era frecuentemente usado. Conceptos relativos a la salud, pues es el síndrome del niño maltratado, el síndrome del niño sacudido, el síndrome de Estocolmo. Entonces, que conforme evoluciona la taxonomía psiquiátrica, pues bueno, vamos migrando a conceptos distintos. El doctor William Bernet tiene un artículo publicado donde le pide a la Asociación Psiquiátrica Americana considerar la alienación parental para el Manual Diagnóstico y Estadístico versión quinta. Entonces eso lo publicó en el 2011 y ahí él fundamenta la alienación parental, que digamos es un fenómeno, la fundamenta en sus formas graves como trastorno. Y pues bueno, está de fácil acceso el llegar a estos criterios. ¿Qué contestó la Asociación Psiquiátrica Americana? Lo que contestó es que el concepto de alienación parental aún requiere más investigación y que para poder incluirlo, pues hay algunas líneas en las que se tendría que profundizar. Entonces, su no aparición en el DSM-5 es porque se requiere un poco más de investigación, pero la respuesta no fue un no rotundo. Necesitan profundizar en la investigación para contar con más elementos e incluirlo. Y aquí ese es el otro punto que toma la fiscal. O sea, ahí vemos que hay un desconocimiento por parte de la fiscal. Ahora, en el CIE-11, en la clasificación internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, ocurrió una situación. Primero se incluye en el catálogo de la CIE-11 y posteriormente es retirado sin dar ninguna explicación. Entonces, lo que en la Declaración de Integridad Científica en Alienación Parental, que estamos por dar a conocer en febrero, pues lo que pedimos y con un fundamento bien planteado es que la Organización Mundial de la Salud tiene que dar una explicación fundamentada del por qué se retiró. Entonces, la comunidad internacional de investigadores en alienación parental le vamos a pedir a la OMS que este punto lo tienen que aclarar. Y es importante también señalar esto, ¿no? Porque si no existe una razón de peso, pues se debe de colocar nuevamente donde se había puesto, porque fue la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud la que aprobó la versión final, donde se incluía. Y fue un comité menor el que, sin dar una explicación, la retira. Entonces, esto se debe de investigar muy bien. Y pues ahí vemos que la fiscal simple y sencillamente menciona que no. Ahora, la OMS ha tenido algunas posiciones controvertidas y es importante señalarlo. En la CIE-11 incluye los videojuegos como un factor de riesgo para la salud mental. Y pues las organizaciones de videojuegos en todo el mundo, que es una industria muy poderosa, pues le pidieron a la OMS antes de que saliera que no los incluyera. Cuando empieza la pandemia, la OMS dice, vayan a jugar videojuegos y quédense en casa. Entonces, sin que haya ninguna razón de fondo como para que se cambie así de fácil la perspectiva. Deberían de haber dicho, pues jueguen con mesura, sabemos que es un factor de riesgo, pero no una recomendación exclusiva.
Y ya para terminar este bloque, doctor, ¿se puede evitar el SAP? Efectivamente, reconocerlo nos va a ayudar para prevenir sus formas graves. El tema de la alienación parental, pues bueno, ha ido evolucionando. Los casos más graves que fueron los que peritó el doctor William Bernet, pues desafortunadamente ahí cuando ninguna medida que se le pide el juzgado a quien está alienando o manipulando a los niños, si no la acata y si continúa negando la convivencia y si se demuestra que el otro padre no es un riesgo para el niño, pues ahí está violando un derecho del niño a convivir con toda su familia y a vivir sin violencia. Entonces, en los casos más severos, pues bueno, lo que es el cambio de custodia ocurre y no se pierde la custodia, sino se suspende únicamente. Es decir, el padre en lo sucesivo, si entiende por lo que ha estado obstruyendo la convivencia sin ninguna razón y cambia su actitud, podrá nuevamente retomar el contacto con el niño, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿cómo se evita la alienación parental? El aprendizaje ha sido que, bueno, utilizar la mediación funciona en algunos casos. Vamos a avanzar un poco porque si no se nos va a hacer un programa excesivamente largo. Vamos a hablar del peritaje psicológico. ¿Cuáles son los criterios para el peritaje psicológico, doctor? Concluyo y entro al peritaje. Vale. Bueno, para prevenir, el coordinador de parentalidad es una figura dinámica y psicoeducativa. Entonces, una vez que se dicta una sentencia de divorcio y las convivencias, el coordinador parental va a ayudar a la familia para que el conflicto no escale por situaciones menores. La mediación es otro punto. El peritaje que ahorita estás tocando debe ser el último recurso, porque los peritajes pues llevan mucho tiempo. Un juez no puede esperar tanto tiempo para restituir las convivencias de una sentencia provisional. Se requiere pruebas psicométricas, se requieren entrevistas a los hijos, a ambos padres, y son meses que pues no podemos estar esperando sin que ocurra. Algo de lo que estamos proponiendo también es que la legislación debe de incorporar el principio de mínima intervención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos podemos ir a tomar decisiones demasiado drásticas. Si no hay antecedentes de un maltrato, pues la custodia debe de ir tendiente a ser compartida o los mayores tiempos posibles de convivencia por el padre que no tenga la custodia. Entonces, el coordinador de parentalidad va a ayudar a la familia, pero cuando sí hay elementos de certeza, es decir, que hayan pues documentales que prueban que sí hubo maltrato, ahí el peritaje está indicado. ¿Y qué características debe tener un peritaje? No debe ser un peritaje nada más orientado hacia la alienación parental. Es un peritaje para conocer, uno, las habilidades parentales que tengan ambos padres. Conocer el tipo de relación que tenían previo a la separación. ¿Qué características de personalidad tienen ellos? Si cuentan con alguna psicopatología de riesgo, como pues una adicción o algún trastorno de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad o lo que sería también el trastorno antisocial de la personalidad, que sí son elementos de riesgo para los niños, pero que no necesariamente lo son. Entonces, las pruebas psicométricas que se aplican pues tienen que ser validadas y estandarizadas, y se tienen que utilizar como apoyo menor las pruebas proyectivas, porque las pruebas proyectivas tienen un defecto. Uno,
son a interpretación pues casi libre del psicólogo, del psiquiatra, ¿no? Es decir, no hay una evidencia de confiabilidad en ellas. Y dos, lo que hemos visto en los juzgados es que los abogados ya tienen conocimientos de pruebas proyectivas y algunos, no todos, pero la ética profesional aquí es importante reconocer, no todos los profesionales son éticos y hay casos documentados donde los niños dicen, a mí me llevaron a un día antes y me dijeron que tenía que dibujar eso. Entonces, también pueden ser manipuladas esas pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas validadas y estandarizadas, esas no pueden ser, digamos, manipuladas, porque hay elementos donde si se sospecha que una prueba intentó ser manipulada con lineamientos muy establecidos, se tiene que desechar la prueba. Sí. Entonces, los peritajes en materia familiar pues son complejos. Es evaluar habilidades parentales, evaluar psicopatología, utilizar instrumentos psicométricos, hacer una historia clínica de cada uno de los padres. Y también los mejores peritajes en la actualidad incluyen que el psicólogo o el perito entreviste a los profesores, a los vecinos, a los maestros de cuestiones artísticas, para que tenga una radiografía completa. Pero si me permite, vamos a ir a un tema que realmente es, para mí, es bastante decepcionante. Un peritaje en España, en un juzgado, se tarda pues, aproximadamente en hacer 2 horas, 3 horas. Me parece que es un tema que deberían de tenerlo muchísimo más en cuenta. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un peritaje en los juzgados de México? Bueno, no es correcto poner un criterio de lo que hacen en los sistemas judiciales. Los académicos, los investigadores que se dedican y que han escrito en materia de cómo hacer un peritaje, estiman que son entre 300 a 480 horas que dedica un psicólogo calificado como perito, es decir, con estudios de posgrado para ser perito, entre lo que son las entrevistas, porque también tiene que revisar el expediente. Y el expediente judicial a veces son gajos de este tamaño. Claro. Pero ya una vez que revisa todo eso, calificar las pruebas validadas y estandarizadas lleva tiempo. Interpretar las proyectivas lleva tiempo. Y si vemos que son 4 o 5 individuos en una familia, concentrar toda esa información para integrar el informe final. Claro. Pero es que tenemos que tener en cuenta, y nuestro compañero Alejandro Heredia lo podrá decir, que también está pasando en México, que las sentencias es lo que va a dictar la vida del menor a partir de ese momento. Si el peritaje, me está usted diciendo, doctor, que estamos hablando de 380, 300, 400 horas de peritaje, se hace en 2 horas aproximadamente, y esa sentencia es la que va a dictar la vida del menor, creo que eso es totalmente, bueno, está fuera totalmente del lugar. Pero no obstante, el peritaje psicológico es una herramienta que utilizan los jueces para que con otros elementos puedan dictar una sentencia. Sí, es así, el peritaje es solamente un elemento, porque el juez deberá de estudiar lo que son los informes de trabajo social, lo que son pues bueno, otros documentos que se van presentando a lo largo del tiempo. También tiene que entrevistar directamente a las personas, esos en México les llaman las pruebas testimoniales, ¿no? Es decir, los involucrados en el juicio, los terceros involucrados en los juicios. El niño debe de ser entrevistado por el juez, pero debe de haber un protocolo para que el niño vaya en la seguridad que corresponde a su edad. El niño debe de ser entrevistado por el juez siempre y cuando no sea en sala.
vamos a decir claramente que un menor no puede o no debe de entrar en sala. No sé, Alejandro Heredia, ¿qué opinas tú? Que te vemos muy, muy atento y muy callado. No, es que son demasiado largos los procesos para hacer un peritaje y tomar una determinación. Realmente tardan más de 6 meses, tienen una vigencia de 6 meses y es voluntario, no es obligatorio. Vamos a entrar ahora en otro tema también muy delicado, como es el suicidio. Vemos este vídeo y posteriormente comentamos el. Cáritas Diocesana dijo hace unos 8 años que el 80% de los hombres que visitaban sus comedores benéficos eran hombres separados, muchos de ellos hasta sin techo. El Ayuntamiento de Granada hizo lo mismo, no salió la misma cifra. El Ayuntamiento de Barcelona. Según los datos del INE al respecto, la ruptura familiar hacía pasar de 6 a 38 la tasa de suicidios masculinos, comenzando a dispararse con la aplicación de la llamada discriminación positiva. Con la intervención del Instituto de la Mujer, se eliminó este cómputo, cuando ya entonces multiplicaban los posteriores por desahucio. La desesperación es el denominador común histórico del suicidio. Recuerdo a mi padre y a mis abuelos y al hombre al que amo y a todos los hombres maravillosos que hay en mi vida. Ahora no pido más, verlo. Quiero que me reconozca aún que soy su abuela, que lo quiero y que quiero verlo. Y nada más. Se contabilizan a través del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que ocurre? Hay 1.500 muertos en accidente de tráfico, que no constan como suicidio, y unos 1.000 ahogados. Hay 1.900 precipitados que no constan como suicidio. Yo estoy seguro que muchos la causa de la muerte es un suicidio. Si no hay una nota de despedida y nadie le ha visto que ha saltado, ante la duda, los forenses y los jueces lo que dictaminan es un accidente. No existe error en decir que en España, las muertes de varones a causa de la aplicación de la perspectiva de género se cuentan tras el silencio. Por millares. A nivel mundial, cada 40 segundos una persona pone fin a su vida. A pesar de que las mujeres son quienes más presentan conductas suicidas, son los hombres los que se suicidan más. ¿Cuáles son los motivos, doctor? Bueno, el problema de la conducta suicida o el fenómeno suicida es multifactorial. Es un problema de salud pública global y pues bueno, hay países que tienen tasas de 16, 20 casos por 100.000 habitantes. En México tenemos una tasa nacional que ronda a los 6 casos por 100.000 habitantes. El suicidio, además de que tiene un alto estigma, bueno, como lo mencionaste, por cuestiones culturales, los hombres, pues, aunque lo intentan menos, utilizan métodos más letales. Entonces, es mayor cantidad de hombres los que mueren por suicidio. Las mujeres, aunque son las que más lo intentan, pues por cuestiones culturales también utilizan elementos menos letales o que tardan más, como el uso de pastillas. Que dan tiempo a que pueda haber una intervención médica de urgencia. Entonces, la diferencia se da por situaciones del método que se utiliza, que tienen mucho que ver pues, con cuestiones culturales. ¿Qué ocurre en el fenómeno suicida? Bueno, hay algunos elementos que se pueden considerar de riesgo. Tener alguna adicción es incrementa lo que sería el riesgo a una conducta suicida. El tener alguna psicopatología como depresión o ansiedad, pues bueno, lo incrementa también. ¿Qué otros factores de riesgo muy importantes hay? Pues bueno, la exposición a violencia. Si una persona está pues expuesta continuamente a situaciones de violencia,
pues bueno, también se incrementa el riesgo para que esta persona considere quitarse la vida. Y no es una enfermedad el suicidio. El suicidio debemos de entender lo que es una conducta que el individuo toma cuando piensa que va a solucionar con ello la problemática con la que no ha podido salir adelante. Entonces, si no ha podido moderar su forma de beber, si no ha podido por años salir de la depresión o de la ansiedad que tiene, si no ha podido salir de los entornos violentos, pues bueno, el individuo considera el suicidio una forma en la que va a salir de ese problema. Entonces, en realidad no es que la persona se suicida porque ya no quiera vivir y simple y sencillamente, pues bueno, sea algo enfermo, ¿no? El individuo quiere seguir viviendo, pero no ha podido salir de esa problemática que tiene y ve el suicidio como una solución. Yo llevo más de 10 años formándome y trabajando en este problema, y cuando uno le pregunta a un paciente, oye, si toda esta problemática que tú tienes se solucionara, aún así querrías quitarte la vida, y más del 95% de los pacientes te lo dicen. Si yo no tuviera esos problemas, yo no estaría considerando en poner fin a mi vida, ¿no? Entonces, con lo que trabajamos con ellos es para desarrollen habilidades y solucionen la problemática que tienen, y con eso reducimos mucho el riesgo, ¿no? Hay protocolos muy bien establecidos, pero pues lamentablemente sí hay una relación muy notoria entre exposición a violencia y suicidio. Y creo que este es un punto que debemos de tratar, porque pues los pacientes que yo he visto en el hospital, tanto hombres como mujeres que sufren de violencia doméstica por su pareja intensa, que se dan en ambos casos, consideran muchas veces quitarse la vida como una salida, ¿no? Entonces, tanto lo que es el tema de la violencia no es un problema de género, hay que decirlo muy claro. Y el problema de la conducta suicida tampoco es un problema de género, ¿no? Aunque sean más los hombres que se quiten la vida. En este bloque, doctor, no quisiera pasar por alto, ya que tenemos a usted, que es un experto. ¿Maneja usted algún porcentaje de suicidios en México de adolescentes en los que sus padres estén en proceso de separación o se hayan separado ya? Pues lamentablemente los sistemas de registro en México para suicidio no es amplio, es decir, no dan esta clase de información, no hay forma de tenerla. Pero lo que sí se ha visto en estudios pues, más amplios es que sí, la conducta suicida, lo que son los trastornos mentales, las adicciones, las conductas sexuales de riesgo, que no es tener muchas parejas, sino no protegerse con preservativo, la deserción escolar, el riesgo para terminar con problemas legales y en una prisión, se incrementan en la gente que sus padres se separan o que no tienen uno de sus padres. Ahora, no quiero decir que quienes tengan su familia pues no tienen esta clase de problemas, ¿no? Sino es mayor lo que ocurre en población que no cuenta con uno de sus padres o que pasan por divorcios conflictivos. Entonces, son muchos los riesgos que se incrementan. Bueno, Alejandro Heredia Ávila, querido amigo, querido compañero de tareas, ¿en qué estáis trabajando ahora? Porque habéis presentado en la Suprema Corte una tesis presentada además por el doctor Mendoza sobre alienación parental. Háblanos un poco de qué es el documento que habéis presentado. Sí, el día 15 de diciembre de este año, el doctor y yo presentamos
al máximo orden de justicia mexicana para dar seguimiento a una solicitud que habíamos hecho de retracción pública entregada el 21 de febrero del 2021, Sí. del 2020, del libro Utilización de hijos e hijas en el conflicto parental y la violación de derechos del supuesto síndrome de alienación parental. ¿Sí? Sí. Y la violación a sus derechos. ¿Sí? Sí. Escrito por Analia Castañer y publicado por la Suprema Corte de Justicia y la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, debido a que había faltas de integridad científica identificadas. Esta solicitud de retracción pública fue entregada junto con un informe titulado Análisis de la acción de inconstitucionalidad. Sí. Y que fue entregado por el doctor Mendoza Amado, que es un trabajo que realizó desde el año 2019 y que se encuentra disponible a través de la página de la dirección de la Oficina de los Derechos de la Infancia. Debido a que se encontraron estos errores conceptuales heredados de la obra de Castañer y en el protocolo de juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, se elaboró un nuevo informe técnico en la modalidad de amicus curiae, que en función del planteamiento del protocolo en el tema de alienación parental, del mismo libro de Analia Castañer, se vulneran los derechos de los hijos a una vida libre de violencia y a convivir con su familia. Por lo anterior, esta carta se basa en el artículo constitucional número 8 y la Asociación Mexicana solicita al presidente Arturo Saldívar, Lelo de la REA, que por favor que se dé seguimiento para que nuestra solicitud de retracción pública se realice y se haga una nueva edición del protocolo para juzgar a los hijos, a los niños con perspectiva de infancia y adolescencia, donde se corrija el error conceptual heredado. O sea, se vuelve a repetir el mismo error. Sí. Y al igual, se den seguimiento a otras recomendaciones formuladas en este informe técnico, ¿sí? Sí. Para que se denomina amicus curiae y que se adjunta un oficio para que esta amicus curiae. Vamos a ver, Alejandro, ¿en qué proceso exactamente está ahora mismo? ¿Lo habéis presentado? ¿Tiene un plazo de revisión? ¿En qué proceso exactamente estamos? Sí, es una investigación. ¿Sí? Que se hizo a través del doctor, donde encuentran los mismos errores que se han heredado de los documentos fuente anteriores y que no fueron analizados profundamente. Aunado a eso, pues seguimos insistiendo. Y esto no hubo muchos cambios significativos. Sí. En este protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la justicia con respecto a la alienación parental. ¿Y este protocolo, doctor, es extensible a todo México o es nada más para una zona concreta? Bueno, sí, gracias.
El protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, al ser editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, se debe de observar en todo el país. Tiene muchos elementos positivos este protocolo nuevo. Sin embargo, en el tema de la alienación parental, el problema está en su interpretación inadecuada en cuanto a la debida escucha del menor. La tesis de la Suprema Corte es que hablar de alienación parental es violar el principio de autonomía progresiva y la escucha del menor. Entonces, lo que se les explica en el informe técnico muy detalladamente es que la alienación parental en los casos graves, al ser una forma de maltrato infantil, ocasiona fenómenos de disociativos o de adaptación paradójica, igual que en el adulto. Entonces, un adulto que atraviesa por secuestro puede desarrollar el síndrome de Estocolmo doméstico, ¿no? Que es que se identifica por el captor. Cuando hay violencia de pareja, se da lo que es el síndrome de Estocolmo doméstico, es decir, aunque hay una violencia muy marcada, la mujer o el hombre maltratado defienden a su agresor. Entonces, esta adaptación paradójica también se presenta en niños. Y la debida escucha del menor debe de considerar si está pasando por fenómenos de maltrato infantil, sea cual sea, incluyendo la alienación parental. Y lo que se ha estimado es que alrededor de 1 de cada 4 niños que pasa por alienación parental severa desarrolla la alienación parental, pero 3 no. Entonces, no es que a todos los niños que se diga que es alienación parental estamos violando su derecho. No, es que tiene que ser un elemento más a que el juez considere dentro de todos los elementos. Ya para ir finalizando, antes de que nos haga, doctor, una valoración final de algo que quiera usted comentar y demás, la alienación parental, ¿hasta qué años se puede tratar? Bueno, el tratamiento para la alienación parental, hay propuestas, ¿no? Entonces, Kate Templer hizo una revisión mundial y encontró únicamente 10 publicaciones de tratamientos para la alienación parental, que son protocolos muy elaborados, algunos. Entonces, en realidad, es poco lo que se tiene publicado en tratamiento para la alienación parental cuando se suspendió el vínculo, cuando fue una alienación parental muy importante, cuando hay un rechazo injustificado y cuando se prueba que el padre no fue riesgo en ningún momento, ¿no? Entonces, es muy poco lo que se conoce. Hay muchas veces adultos que se dan cuenta que fueron alienados por sus padres de jóvenes. Entonces, cualquier abordaje psicoterapéutico les es de utilidad. Hay propuestas de tratamiento en abordajes narrativos, hay propuestas de tratamiento como el de Asunción Tejedor, que son de corte cognitivo-conductual. Y pues bueno, ahorita lo que estábamos viendo hace poco con nuestra delegada en Uruguay, con la doctora Silvana, es que la terapia EMDR es prometedora para lo que es el abordaje en alienación parental, porque el EMDR sirve para, como ha demostrado que sirve para trauma complejo. Y ahorita lo que estamos viendo es que la alienación parental tiene muchas características como para poder definirla como un trauma complejo. Entonces, el EMDR puede ser muy prometedor para futuras investigaciones en el tratamiento de la alienación parental. Y me sugiere una última pregunta para usted ahora, doctor. Un menor o una menor que haya sido alienada, ¿es futuriblemente una alienadora o un alienador? No necesariamente. Lo que se ha visto es que algunos sí repiten la conducta, ¿no? Lamentablemente,
lo que se ha investigado con gente que ha practicado la alienación parental en su pasado, en su infancia, sus padres también hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, lo poco que se conoce en investigación es que sí es un riesgo para que lo hagan. Lo que conocemos en las distintas formas de maltrato infantil es que quien atravesó por un maltrato severo pueden ocurrir dos cosas. O en el futuro no se sabe defender, digamos, por así decirlo, no sabe marcar límites, tener una adecuada relación con los demás y permite situaciones de maltrato o desarrolla conductas violentas, ¿no? Entonces, quien atraviesa por cualquier forma de maltrato en la infancia, su riesgo es, no todos, pero tiene más riesgo a volverse un maltratador o ser víctima de otro adulto maltratador cuando crezca, ¿no? Entonces, eso sí se conoce más. Y en el campo de la alienación parental, los pocos estudios es que es una conducta que puede repetirse. Alejandro Heredia, antes de despedirnos, ¿en qué vais a seguir trabajando? Porque tú eres incansable, parece aquí en España se dice que parece que tienes pilas Duracell, que dura y dura y sigues trabajando y bueno, algo más se te ocurrirá a partir de ahora, a partir de que pasen las fiestas y que empecemos en el 2022. ¿Cómo quieres encauzar el 2022 de cara a la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados? Bueno, tenemos pendiente una publicación de un libro que se suspendió por problemas de la pandemia, que ya estaba elaborado e integrado y en proceso ya de edición, pero ya en febrero se hará el anuncio. Otro de los avances que se tienen es que gracias a la petición de un padre español, Borja Brayanova, de origen asturiano, viviendo en Dubái, nos solicitó hace 2 años una carta para solicitar al Principado de Asturias, para el premio Príncipe de Asturias, una carta de apoyo para que se pudiera hacer un cambio en los países árabes unidos de custodia compartida, que apenas tengo noticias desde hace un mes que ya se hizo un cambio radical para los no musulmanes que radican en los países árabes unidos. Eso significa para nosotros un cambio cultural y que también, como venimos asimilando la cultura a través de diferentes situaciones, desde la paideia griega hasta la revelación, y después de la conquista de los árabes a España, pues resulta que ahora pues hemos asimilado una cultura de poder socializar en un país árabe con ideologías y con leyes musulmanas que permiten una libre y sana convivencia. Eso fue lo que me dio mucho gusto, y que también pues pensamos nosotros que aquí en México pues tenemos que adoptar como un avance y un ejemplo de que cada día tenemos que vivir más en un mundo de ambiente, de amor, de respeto entre las personas, y que también tenemos mucho trabajo que seguir, porque ahora con esto de los encierros, tanta pandemia, se ha incrementado la violencia familiar, buscar alternativas, métodos prácticos y legislar.
Legislar, prevenir, informar y difundir, que eso es lo que nos hemos trazado conjuntamente en todo Iberoamérica, y creo que ustedes son un ejemplo a seguir y que yo sigo imitando, teniendo a mis líderes, a mis consejeros, a mi equipo de trabajo interdisciplinario, que son muy solidarios, que no tenemos problemas de protagonismo ni de deseos de ser más o menos, sino que es un equipo de trabajo colaborativo y que nos financiamos con recursos propios y a veces con aportaciones de los mismos poderes judiciales, de los 3 poderes del Estado, y queremos crear conciencia hacia un nuevo cambio para las futuras generaciones que nos preceden. Pues ese es el mensaje que una persona sabia y poderosa en este mundo como tú nos tiene que inculcar y nos tiene que decir, y nos has dado pie a que podamos decir que realmente lo que realmente interesa a todas las asociaciones a nivel mundial es el favor feel del menor, el empezar a trabajar. A partir de ahí, pues nos irá muchísimo mejor a todos. Doctor Mendoza, ha sido un auténtico placer, un honor tenerle. Es una persona muy sencilla, lo conozco desde hace poco, pero una persona trabajadora que está involucrada en el tema, tanto asociativo. Le insto a que, si fuera preciso, utilizara nuestro canal de YouTube para otros eventos que pudieran necesitar, incluso para la asociación Garpisa, me parece que era el nombre que... Garipa, perdona. La asociación Garipa, si ustedes quieren, estamos a su disposición. Borja estará, si Dios quiere, en la 5ª temporada. Estamos haciendo ya las negociaciones. Nuestro equipo de documentación de la Asociación de Padres de Familias Separados está trabajando para que Borja, el padre que consiguió la custodia compartida en un país musulmán, esté con nosotros en este canal. Y a todos ustedes, pues principalmente a vosotros dos, queridos amigos, desearos una feliz Navidad, que 2022 sea un año que se consiga todo lo que queréis, que es mucho, y principalmente que a nivel de trabajo y a nivel de salud, que podamos estar todos y que podamos hacer muchos programas como este. Muchísimas gracias a los dos, feliz Navidad y feliz año 2022. Quiero mandarle un saludo a todos los que están escuchándonos en diferentes partes del mundo. Ahora ya creo que hasta en Filipinas están escuchándonos a través de Radio Filipinas. Y creo que estos son pasos pequeños, pero muy sólidos, que a la larga nos van a crear una nueva cultura para las futuras generaciones. Te estoy hablando de que pues tenemos 30 años, 20 años, vamos a por nuestro 20 aniversario, tú vas por el 30, sí. Entonces, pues no nos queda más que exhortar a nuestros futuros delegados, por supuesto que sí, que nos precedan, a que vayan haciendo nuevas investigaciones y vayan proponiendo estos cambios para las futuras generaciones del capital social más importante del mundo, que son los niños. Recuerdo y que tu querido amigo y mi querido presidente de honor aquí en España, Juan Luis Rubio, un día en una de las muchas conversaciones que tuvimos, me dijo que cuando empezó la asociación en España era una asociación en la cual pues la gente lloraba en el hombro y no hacía más, porque no tenían capacidad para más. Hemos llegado a tener lo que tenemos ahora,
al doctor Mendoza, que es una eminencia dentro del mundo de la psicología y de la medicina, y ese es el avance al que hemos llegado con el trabajo exquisito, sobre todo, y te lo digo de corazón, tuyo en México, querido Alejandro Heredia. Muchísimas gracias por esta entrevista, este magnífico profesional que tienes a tu lado, y a todos ustedes decirles que la próxima temporada, la 5ª temporada, está ya en proyecto y empezaremos a primeros del 2022. Hasta entonces, queridos amigos, queridos hoy Alejandro Heredia y Alejandro Mendoza, hasta la próxima temporada, feliz Navidad y feliz año 2022. Saludos cordiales.